Bueno, en esta segunda parte vamos a adentrarnos en la demanda de bienes y vamos a arrancar con la ecuación de la demanda de bienes, que según lo conceptualizamos hace un momento, es determinada por Z, que sería igual a la suma del consumo más la inversión más el gasto público más exportaciones menos importaciones. En la terminología o en la simbología, C más I latina más G más X menos IM. Ven en la fórmula en rojo en la filmina. Ya hemos hablado de modelos para el análisis de la realidad y de los supuestos que tenemos que hacer en función a poder simplificar el entendimiento de la realidad. Por eso es que un modelo engloba distintos supuestos que nos permiten acotar el campo de análisis, haciendo foco en lo que más nos interesa, en las variables más importantes. Como veíamos anteriormente, empezaremos por suponer que tanto exportaciones como importaciones no van a formar parte de la demanda de bienes en este primer momento. Por eso es que uno de los supuestos es que hablamos de una economía cerrada, donde las exportaciones son iguales a las importaciones, que son iguales a cero. O suponiendo que hay un igual nivel o grado de exportación como de importación en el país. Por lo tanto, no afecta ni en mayor ni en menor medida la demanda. Ese es el primer supuesto de este modelo. El segundo supuesto es el que se sustenta en que se trata de una economía de un solo bien para reducir todos los bienes y servicios que se ofertan en la economía en general. Reducimos la economía al análisis de un solo bien, que es ofertado y demandado tanto por las empresas, por los consumidores y por el Estado. ¿Qué es lo que nos está permitiendo esto? Como les decía recién, focalizar el análisis en un bien y no meternos en la complejidad de cada una de las actividades o de los sectores y de los bienes y o servicios que hay en una economía. Y por otro lado, y por último, una oferta independiente del precio. Es decir, las empresas van a estar dispuestas a ofrecer cualquier cantidad del bien a un precio dado que llamamos P, y muchas veces para graficarlo o para exponerlo ponemos una barra horizontal arriba de la P, que significa que el precio está dado. ¿Qué es lo que nos permite esto? Focalizar cuál es el rol de la demanda, exclusivamente de la demanda, y no de la oferta, y no del precio y de las razones de su variación, en la determinación de la producción. ¿Para qué nos sirve esto? Esa es más allá de un supuesto, obviamente que cada modelo, al hacer suposiciones más o menos groseras en función de la realidad, tiene determinadas limitaciones. Una de las principales limitaciones de este supuesto y de este modelo es que solo nos va a valer para el análisis de qué sucede con la demanda de bienes en el corto plazo. Y reiteramos, a la demanda de bienes sin tener en cuenta cuál es el comportamiento de los factores externos, como son que las empresas nacionales puedan proveer al, al mundo de sus bienes y o servicios, y a la inversa, de la importación de bienes, que sabemos todos que tiene un grado de importancia muy relevante en la balanza comercial. Entonces, así es que empezaremos a desglosar esta demanda de bienes en sus distintos componentes y arrancamos por el consumo. El consumo, como dijimos, son la cantidad de bienes y servicios que en un periodo determinado y en un país determinado demandan o consumen, valga la redundancia, tanto las familias como las empresas. El consumo en la composición de un PBI es el principal componente de la demanda. Es una función de la renta disponible. ¿Por qué decimos que es una función de la renta disponible? Porque es lo que es la porción de ingresos de la que disponemos, de la que dispone una persona o un agente económico, una vez que ha recibido todas las transferencias por parte del Estado,
llámese jubilaciones, pensiones, subsidios, planes, asistencia en general. Es decir, a la renta que tenemos por el intercambio de lo que poseemos, pueden ser factores de producción o pueden ser bienes y servicios, tenemos que sumarle las transferencias del Estado y deducirle los impuestos que pagamos, los impuestos indirectos que cada uno de nosotros paga. Esa renta que queda disponible para el resto de uso que pretendemos darle como consumidores, es lo que nos va a vendría a ser determinar cuál va a ser el consumo que tengamos cada uno como agente económico individuales, y obviamente que en el conjunto de la economía, la renta disponible de la economía en general va a ser el principal factor determinante del consumo. Por eso decimos que el consumo es una función de la renta disponible. Como ven en los gráficos, nosotros decimos que C es una función de Y sub D, eso es renta disponible, y a su vez la renta disponible, ¿cómo se compone? De la Y, que son los ingresos o la renta, menos los impuestos que se simbolizan con la T. Una aclaración importante que después la vamos a repasar, dentro de T está incluido lo que decíamos de las transferencias. No son solo impuestos, sino es impuestos pagados y transferencias recibidas. Así, formulamos una función del consumo, que es una función lineal y, como dijimos, dependiente de la renta disponible, que está definida a continuación, que dice que C es igual a C sub 0 más C sub 1 por I sub D. ¿Qué es C sub 0 y C sub 1? Y cómo cada uno de estos términos de esta función, el primer término C sub 0 y el segundo término C sub 1 por I sub D, reaccionan cada uno o no reaccionan ante la variabilidad del ingreso disponible. Empecemos por C sub 0. C sub 0 es el denominado consumo autónomo. Es el consumo que no se ve influenciado por el nivel de renta. Es decir, podemos tener renta disponible de más 10 o de más 1 o más 100, o variar esto en distintos periodos para lo que es un consumidor, que C sub 0 es el consumo que no depende o el que no se ve afectado por la renta disponible. Es lo que se consume cuando no hay ingresos. Si I sub D, es decir, la renta disponible, fuera igual a 0 en un periodo, C sub 0 igual existiría y sería mayor que 0. ¿Y por qué esto? Porque hay un consumo que no se limita a cuánto es lo que percibimos como ingresos. El ser humano tiene que consumir igual porque se viste, porque come, porque vive, porque transita, por un montón de factores que son inevitables que consumamos productos, y desde el momento que consumimos, el valor de ese consumo no puede ser igual a 0. Y obviamente en la proporción en que no es relacionado a cuáles son los ingresos disponibles. ¿Qué es lo que decimos? Que si la renta disponible fuera igual a 0, el consumo total sería igual al consumo autónomo. Es decir, que C sería igual a C sub 0. Y C sub 1 es el primer componente del segundo término, es lo que denominamos propensión marginal a consumir, o simplificadamente propensión a consumir. El marginal igual nos da la pauta de qué se trata. La propensión marginal a consumir es lo que consume cada individuo, cada agente económico por cada peso adicional de renta que percibe. Es decir, es una proporción que va de entre 0 y 1 en función de qué nivel de consumo va a tener de esa renta adicional. Es decir, para poner un ejemplo, si a nosotros mañana o el mes siguiente nos incrementan el sueldo en un 10%, que es equivalente a determinadas unidades
monetarias. Esas unidades monetarias, algunas van a ir a consumo y otras no, probablemente vayan a ir a ahorro. Esas unidades que van a consumo, por cada unidad monetaria que es adicional de nuestra renta, va a haber una porción de esa unidad que va a ir a ahorro y una porción que va a ir a consumo. Si decimos que de 10 unidades adicionales, 7 van a consumo y 3 van a ahorro, el componente C sub 0 sería igual a 0,7. Es decir, por cada unidad, por cada uno, si hago 1 por 0,7, voy a consumir 70 centavos y 30 centavos restantes van a ir a parar al ahorro. Y a partir de esto es que podemos elaborar el gráfico de la demanda de bienes. ¿Cómo se compone el gráfico? Como dijimos, es una función lineal. Como ven en el gráfico, es una función lineal que parte de un consumo autónomo cuando la renta disponible es igual a 0. Lo vemos a la izquierda del gráfico en el eje de las ordenadas. Y se va trazando la línea recta con una pendiente determinada que no puede ser mayor ni igual a 1, sino es menor, por lo que decíamos recién. La propensión marginal a consumir siempre se encuentra entre 0 y 1, no es 0 ni es 1. Entonces la pendiente de esa curva, yendo un poco a geometría, la pendiente de esa curva siempre va a ser menor a los 45 grados. Lo vemos gráficamente ahí, vemos que la recta, vemos la función de consumo, la pendiente de la curva sería igual a C sub 1 y en las ordenadas al origen encontramos como el inicio de la recta a C sub 0. A partir de C sub 0 varía el consumo en función de la renta disponible. Bueno, acá tenemos, otra vez repasamos lo mismo. Renta disponible es I menos T, donde I es igual a la renta, T es igual a impuestos, y acá aclaramos que este concepto incluye los impuestos pagados, menos, en este caso, como incluye los impuestos pagados, se restan de los impuestos pagados las transferencias que el Estado me brinda. Para practicidad en el manejo del modelo, no tendremos en cuenta las transferencias en la elaboración del modelo y de los ejercicios, pero es un concepto que deben conocer y que en las cuentas nacionales, cuando se habla de impuestos, en este marco, ¿no? en esta conceptualización, cuando hablamos de renta disponible y hablamos de que a la renta le debemos deducir los impuestos, cuando decimos impuestos estamos incluyendo también no solo lo que el Estado percibe, sino lo que el Estado otorga en materia de transferencias. Como sabemos lo que es I sub D, o renta disponible, dijimos I menos T, podemos reemplazar en la ecuación que vemos más arriba la parte de I sub T. Entonces nos queda con el paréntesis C sub 1 por I menos T. Por lo tanto, el consumo es una función de la renta, dependiente de la renta y de los impuestos. Cuando aumenta la renta, también aumenta el consumo. Cuando disminuye la renta, disminuye el consumo. Generalmente lo que pasa es que la renta tiende a aumentar en términos absolutos, al menos. Por eso, generalmente vamos a estar hablando del aumento de la renta, pero puede pasar lo contrario, claramente. Si cuando aumenta la renta también el consumo, estamos hablando de una relación directa, es decir, a una causa de movimiento positivo le va a suceder como consecuencia un movimiento positivo de la variable consumo. Y a la inversa sucede con los impuestos, cuando aumentan los impuestos, baja el consumo. La pregunta que podría hacerle, para que piensen, es ¿qué pasa si aumentan las transferencias? ¿Qué pasa si el Estado argentino, aumenta las transferencias, por ejemplo, a las personas que padecen de problemas de adicciones? ¿Qué pasa en ese caso macroeconómicamente con el consumo? Eso es una pregunta para comentarla y charlarla luego.
Luego vamos a continuar con el segundo componente del consumo, que es la inversión. La inversión que en las filminas las tienen desglosada por la fórmula que la compone y cómo se compone. La repasamos rápidamente porque la intención en esta primera fase es para facilitar la comprensión y valernos solo de lo que decíamos al principio, enfocarnos en la demanda cómo funciona en relación a la determinación de la producción entera. Para ese modelo o para esta parte, lo que vamos a considerar con la inversión es que es una variable exógena al modelo. Es decir, estamos hablando de una variable que no se va a determinar en el desarrollo del modelo, sino que la vamos a tomar como ajena, como que viene dada, así como hoy decíamos que el precio está dado y era un supuesto, la inversión va a estar dada. Va a ser una variable exógena. Más allá de eso, está la fórmula de la inversión, como van a ver, y no me gustaría no en este momento profundizar más que la comprensión de que la inversión tiene dos factores determinantes que son el interés real, que lo ven ahí graficado con una R, como la renta o el ingreso. De ellos dos depende uno en relación inversa y otro en relación directa, como es el interés y el ingreso respectivamente. Para repasar la fórmula, I sub 0 es la inversión autónoma, así como pasaba con el consumo, pasa que las empresas tienen que invertir igual a pesar de sus ventas, de las ventas que tengan, por más que sean en negativo o nulas, y de la tasa de interés. Y por otro lado tenemos la propensión marginal a invertir respecto de la tasa de interés y la propensión marginal a invertir respecto de la renta. A diferencia del consumo, hay dos variables que influyen en la determinación de la inversión. Y el gasto público, cuando pasamos al tercer gran componente, cuando hablamos de gasto público, tenemos que decir, en primer lugar, que en gasto público no están incluidas las transferencias del Estado. Gasto público es todo lo que consume en bienes y servicios del Estado, pero no están incluidas las transferencias. Y así como la inversión en este modelo y en general en toda la materia, vamos a trabajar también porque es el foco principal a determinar con el conocimiento a aprender de la cátedra en su conjunto, de por dónde pasan las decisiones gubernamentales para determinar el nivel de gasto público que es necesario o conveniente. Entonces, el gasto público para el modelo va a estar dado y lo que tenemos que reflejar con el gasto público, que tanto G, que representa el gasto público, como T, que representan lo que veíamos de impuestos, son las dos variables que reflejan la política fiscal de un gobierno. Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de una de estas dos variables, o gasto público o impuestos. La elección de los impuestos o del gasto público. Volvemos a que son variables exógenas. Bueno, al final, un repaso de eso, tanto inversión como gasto público son exógenas, se consideran dadas y no explicadas por el modelo. Y a continuación, en el próximo tutorial, veremos cómo vamos a determinar, en función a lo que acabamos de ver, cómo vamos a determinar cuál va a ser la producción de equilibrio, en primer lugar, en función la, a la igualdad o la relación entre la demanda de bienes que acabamos de desarrollar y la producción. Eso es todo por este tutorial. Nos estamos viendo en el siguiente para ver producción de equilibrio.